Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señores senadores, por la invitación. Nos han pedido, y trataremos de hacerle caso, que vamos directo al punto. El senador me ha pedido que abordemos directamente las preguntas que tiene. Perdón, senador Robledo, con todo cariño y viceministro, ahorita les vamos a dar amplio uso de la palabra. Adelante, director de la CRE. Gracias, presidente. En Colombia, que haya energía cuando la gente prende la luz, eso se resuelve en el día a día de una manera de corto plazo, no es lo que nos ocupa aquí. Pero para que esa energía esté en el día a día, uno tiene que planear 4 años con anticipación, por lo menos, para que las plantas se construyan. Entonces, para yo garantizar que exista energía cuando usted la necesita, en un niño, en cualquier momento, no solo en un niño, un primer problema que se debe resolver es que se construyan las plantas nuevas adicionales, y eso es lo que normalmente la gente asocia al cargo por confiabilidad. Pero el cargo por confiabilidad tiene que resolver 2 problemas adicionales que van a la pregunta del senador Name. Uno de ellos, pues ambos se refieren a que las plantas que ya existen estén disponibles y puedan prender en el momento en el que se las pide. Antes del cargo por confiabilidad en Colombia sucedía que uno estaba pagando cargo por capacidad, había una planta térmica y cuando le decían prenda, no tenía combustible o no estaba lista. Y la razón es que en Colombia eso se les pide por ahí cada 4 años, y es muy difícil esperar que alguien tenga una planta 4 años y a los 4 años les digan un día, adelante, y no pueda funcionar. Entonces, una de las cosas que el cargo por confiabilidad tiene que resolver, además de la construcción de nuevas plantas, es que las que existen estén y puedan funcionar. Eso es fácil, digamos, es directo a entender qué es lo que hay que hacer con las térmicas. Las plantas térmicas hay que asegurarse que tengan su combustible, si es el combustible, que la máquina esté bien tenida, que el personal esté contratado y esté ahí, que le hayan hecho mantenimiento. Todos entendemos eso. Un poquito más difícil de entender, y tal vez eso es, digamos, el punto de la pregunta del senador, es que las hidráulicas tienen un problema similar. En algún sentido fácil, pues necesitan un personal, el personal tiene que estar, la planta tiene que estar bien mantenida. Pero entonces dice uno, oiga, pero el combustible no les vale nada, ¿yo por qué les tengo que pagar eso? No tan fácil. El problema aquí es que si yo tengo una planta hidráulica y llega un niño y se suben los precios, en el momento en que ven los precios altos, generan todo lo que pueden generar para capitalizar rápido un dinero y se gastan el agua. El problema nuestro en un niño no es que no tengamos capacidad de generación. El problema nuestro en un niño es que al contrario, tenemos tanta que abren la llave del agua y se va todo el agua. Entonces, un incentivo que es importantísimo generar, y el cargo por confiabilidad lo resuelve, es que las plantas ahorren su agua, las plantas hidráulicas. Los que tienen embalse deben saber que no pueden salir a generar como unos locos al comienzo de un niño porque se van a quedar sin agua al final del niño. Y la forma en que logramos eso es que les decimos, ojo, usted tiene que entregar una cantidad de energía día a día hasta el fin del niño. Y para hacer eso, ellos saben, tengo que administrar mi embalse. Eso lo logramos con lo que se llama el cargo administrado, que es la asignación de cargo por confiabilidad, de obligaciones de energía firme, que se les da de manera administrada. Entonces, tenemos la construcción de nuevas plantas, tenemos que las plantas existentes estén listas y administren su recurso. A las nuevas plantas se les da por 20 años porque necesitan financiar un proyecto de largo plazo, a las plantas nuevas, a las plantas existentes solo año a año. Ahora, ¿cómo se define el precio? Otra preocupación, que si esto está saliendo muy caro. Este es un precio que pagan unos privados a otros privados. Es exactamente igual que cuando usted paga la leche en la tienda, es un dinero que usted está pagando de su bolsillo a un empresario privado que no entra al erario. Y es un precio que tiene 2 partes. Tiene una parte fija, es decir, una parte que se paga continuamente, y una parte variable que se paga cuando generan. Solo se paga, y esto ya lo había dicho alguno de los anteriores, cuando ya se está prestando el servicio de confiabilidad. No hay un riesgo de estar pagando algo que quién sabe me van a dejar colgado a la brocha. De hecho, sí, claro, adelante, senador. Mire, yo dije que a este señor yo no le iba a responder ni le iba a decir nada. Pero es que me da pena con él, es que lo están viendo en la televisión. Mire, usted cada vez que viene aquí quiere venir a engañarnos, a meternos los dedos en la boca. Usted sabe que a mí nunca me lo ha podido meter. Toda la carreta que ha dicho ya yo la sé. Todo, aquí mire, perfecto. ¿Quiere que lo aplauda? Yo lo aplaudo. Para la gente, ¿quiere que yo lo aplaude? Yo lo aplaudo. O sea, gracias por hacernos un favor a los colombianos.
Gracias. Y el favor se lo pagamos con todos los miles de millones de dólares y de pesos que se ganan estos señores, de billones. Diga más bien por qué el proyecto, por qué no le gusta que la Contraloría revise las cuentas. Diga eso es todo. Usted lo que tiene que decir a los colombianos es, mire, a mí no me gusta el proyecto, porque si encuentran que allá robaron y que yo soy la CREC y permití que robaran, me voy a meter en un problema. Diga eso. Pero ¿por qué? Ya, el cargo por confiabilidad, claro que lo aplaudimos, pero no venga a dar clases aquí. ¿Cómo es que le dicen? Experto, no nos venga a dar clases, ya esa clase, como yo sí le puedo dar clases a usted, porque nací en una familia que hizo todo eso aquí en este país, la ley eléctrica y todo. No nos venga a dar esas clases aquí. Refiérase, diga, no quiero que me vigile la Contraloría. Por esto y por esto, ya. Pero otra vez la misma carreta. ¿Cómo es que le dicen? Experto. Que le ponen esa platica, ese nombrecito para los... ¿Cuánto que se ganan ustedes? Varios millones de pesos. Ustedes para que le puedan pagar, dicen experto. Refírase a eso, más nada. Perdone que le hable así, porque es que la carreta ya es suficiente. Yo no soñaría con meter los dedos en la boca de ninguna manera, senador. Entonces, siguiendo en esto, esta es una relación que no está mediada por un contrato. Y esto va al punto central de la situación que nos tiene aquí. Tenemos un esquema en que la gente hace inversiones de largo plazo, en un pago que va de privados a privados, que no tiene un contrato detrás. Cuando vienen los inversionistas extranjeros y dicen eso, no hay un contrato detrás. ¿Y esto cómo se arregla? Y la respuesta es basado en la confianza de la estabilidad jurídica que hay asociada a la regulación. De alguna manera esos inversionistas nos han invertido y han construido todas estas plantas creyéndole literalmente a que va a haber una estabilidad jurídica en el régimen que aplica sobre la relación que hay, que es una relación regulatoria con un precio entre privados que se paga con una parte fija y una parte variable. Eso no significa que no se vigile. Tenemos auditorías durante la construcción, antes de pagar un solo peso. Tenemos auditorías durante la obligación de energía firme, mientras deben estar ahí, se hacen pruebas de disponibilidad. Hay incentivos, hay un pago de unas garantías bien grandes, que si usted incumple tiene que pagarlas. Hay además un costo de no cumplir. Por la forma en que está escrito todo esto, si usted no entrega la energía se la tiene que pagar al mercado, al precio del mercado. Y hay sanciones de la superintendencia y por supuesto la intervención, que es una cosa bien agresiva. Adelante, senador Robledo. Una idea, porque así digan que no los meten los dedos a la boca, no nos los pueden meter. Es que aquí no se está discutiendo esas cosas, doctor. Aquí no se está discutiendo sino una cosa. Si esos recursos son públicos, sí o no, y si se pueden vigilar o no, se está la discusión. Entonces refirámonos a eso y no encarreten a la gente echando cuentos, pirotecnias verbales que nadie entiende, todos quedan como genios. No, aquí estamos discutiendo es si esa plata se vigila o no se vigila y se facilita o no que se la roben o la despilfarren o lo que sea. Ese es todo el debate. Y si los recursos son o no públicos. Y entonces esto es una discusión como increíble. Hay metidos 26 billones de pesos de recursos públicos y se les habla de que la Contraloría revise. ¿Y qué cosa? ¡Qué pánico! ¿Por qué les da miedo? ¿Cuál es el problema? O nos van a meter el cuento de que es que como son transnacionales y empresas privadas, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir que corrompan o se equivoquen si son como Dios? Ese cuentico ya no lo echen más. Llevamos desde 1990 demostrarnos de que eso es falso. Entonces yo insisto, señor presidente, que le pongamos orden a esto y se diga en qué consiste el debate. Es que aquí todos somos muy ocupados, entre otras cosas. Gracias, senador Robledo. Pongan en lo que no estamos tratando, ¿no? Doctor Jaramillo, director de la CREG, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Entonces, vigilancia hay bastante y de fondo ha sido eficaz. ¿Sí? En el Niño pasado teníamos esas plantas. Una todavía no estaba por llegar, tuvo un impasse posteriormente y durante el Niño hubo una planta que ya existía y efectivamente, estando la planta ahí, se negó a generar. ¿Y qué pasó? La intervinieron. Y después de intervenir, ahí estaba la planta. Intervenir no hubiera sido posible si la planta no estuviera. Y generó como un relojito. Senador Name, ya le doy el uso de la palabra. Dejemos terminar al doctor Jaramillo. Bien, doctor Jaramillo, mención. Entonces,
las plantas están ahí. De fondo, digamos, la pregunta de fondo es, ¿esto ha funcionado? ¿Las plantas han ido, como decía el senador Robledo, se fueron con el taxi? No, el taxi está ahí. Y efectivamente el conductor, en uno de los casos que no quiso prender el taxi, la superintendencia entró, intervino y la puso a funcionar, y funcionó durante todo el niño, y nos permitió sobrellevar el niño más violento que hemos tenido nosotros en el registro. Para resumir, esto ha funcionado. Esa de fondo es la preocupación. Es a riesgo de los privados y requiere estabilidad jurídica del régimen. Por eso es la preocupación de convertirlo en un recurso público. Si uno lo llama recurso público, ¿eso es qué? ¿Es un impuesto con destinación específica? Porque si lo vamos a meter al erario de alguna forma para que lo supervisen, ellos lo que van a decir es, entonces esto es un impuesto y me lo van a dar específicamente a mí para que yo haga ese trabajo. Eso es un aparato muy distinto. Tiene la virtud de matar varios pájaros de un tiro. Las nuevas plantas se financian con esto, las térmicas y las hidros existentes tienen los incentivos correctos para estar presentes y minimizan los costos y los riesgos al usuario. Y la prueba de eso es que en el último se bajó 11% el valor del cargo porque el esquema los pone a competir. Es más, si la preocupación, y de verdad teníamos esta preocupación, es que se estaba generando mucho con hidroelectricidad, en la última subasta prácticamente toda la asignación fue con térmicas, de manera que se está diversificando y, no puedo dejar de hacer la cuña, le abrimos la puerta a las renovables no convencionales en esa. Entonces, nos permite con un mínimo costo diversificar la matriz. Y finalmente ya tiene una vigilancia severa, con la capacidad de movilizar recursos privados. Si esto se vuelve recursos públicos, existe el riesgo claro y patente de que los recursos privados que se han movilizado y que no le ponen, por lo tanto, presión a las finanzas de la nación que están tan mal, que esos recursos privados se agoten y digan, yo en un negocio de este estilo no me meto. Entonces, para nosotros es la estabilidad jurídica lo que hace que el cambio del régimen de los recursos sea peligroso para el sistema. Gracias, doctor Jaramillo. Senador Name. Antes de darle la palabra al senador Name, darle la bienvenida al representante de la Cámara, Mansur, que nos visita hoy en la Comisión Quinta. Afectado por Electricaribe, doctor. Ok. Mire, doctor Jaramillo, como a mí me educaron a la antigua, cuando uno decía verdades a medias, en mi familia eran mentiras. Y usted es un mentiroso, porque dice mil cosas a medias. ¿Por qué no? Ya que puso el ejemplo, no se atrevió a decir el nombre. La empresa que usted dice que falló se llama Termocandelaria. Y el gobierno tuvo que intervenirla. Y el gobierno tuvo que coger a GESELCA, una empresa de la costa caribe, y ponerla a administrar. Pero la tal sanción que usted habla, la pagaron con cargo por confiabilidad, porque ustedes se la devolvieron a los antiguos dueños. Se le faltó ese pedacitico, doctor. Entonces me alegra que usted haya intervenido, porque le queda claro a todos los colombianos, el director de la CREC, el experto, no quiere que la plata sea auditada por la Contraloría General de la Nación. Le da miedo, terror. Porque el que hace las cosas bien muestra su factura y dice, no, yo aquí compré, la resolución me permite comprar combustible, compré combustible. La resolución me permite comprar unas tuercas, las compré. La resolución, mientras esté la resolución, no tienen por qué darle temor. Y no tienen por qué decir que una empresa extranjera no va a invertir en Colombia porque los dineros públicos sean vigilados. Y esto no tiene nada que ver, y vuelvo y le digo, doctor, le hace el proyecto, dígame dónde está que estos dineros van a ir al presupuesto general de la Nación. No diga esas mentiras que o no se leyó el proyecto, por favor. Doctor Jaramillo, tiene el uso de la palabra. Presidente, nosotros de ninguna manera le tenemos miedo a la Contraloría. Los entes de control, como debieron hacerlo, como era su trabajo, durante el 2015 estuvieron muy pendientes de nuestro quehacer y del quehacer de todos los actores públicos en el sistema. Nos investigaron, la investigación se archivó porque se encontró que habíamos procedido de la manera correcta, y de nuevo, de fondo,
en un periodo en el cual todos los países de la región estaban estresados eléctricamente y nosotros también fuimos de los pocos que pasamos sin tener ninguna suerte de apagón. Nuestro único miedo, senador, es la inestabilidad jurídica que genera el cambio de régimen, porque puede espantar las inversiones que este país necesita en el sector por parte de privados, que son inversiones que se requieren en este momento para su tierra, mi tierra, Electricaribe, que son inversiones que se requieren para la expansión del sistema de transmisión nacional y que son inversiones que se requieren para las plantas que acabamos de lograr que se comprometan dentro de 4 años y que necesitamos que lleguen. Entonces, el temor es que esto ponga en riesgo la prestación del servicio público. Ahora, y un poco en el espíritu de que las verdades a medias pues no son verdades, las imprecisiones tampoco. Nosotros no sancionamos. Sanciona la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, nosotros no intervenimos, interviene la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y a la fecha, cuando impusieron la sanción a Termocandelaria, fue la sanción máxima que les permitía la ley. Eso es algo que ha sido debatido también en el Congreso y que el Congreso en buena hora ha decidido que es pertinente fortalecer la superintendencia, porque sí entendemos que la superintendencia está muy pendiente de que las cosas sucedan en el servicio público. No solo que los recursos se manejen bien, que las cosas sucedan como deben servir en el servicio público, hay que fortalecerla, hay que robustecerla y tiene que ser capaz de prevenir más que lamentar. Entonces, en ese sentido, aplaudimos también lo que se ha venido buscando con la superintendencia. Gracias, señor presidente. Gracias, doctor Jaramillo. Señora secretaria.